Cuando estudiamos la caída de voltaje a lo largo de las líneas de transmisión y distribución, no debemos olvidar de tomar en consideración el factor de potencia de la corriente de carga. Por ejemplo, en este caso en el cual hemos exagerado para hacer claridad, la carga industrial está mostrando una corriente con un factor de potencia de 0.5. Aparentemente, el proceso industrial tiene una gran demanda de potencia reactiva, quizás por la inducción de hornos eléctricos. La corriente fluye a través de la línea de distribución y produce una caída de voltaje cuando ésta pasa a través de la resistencia y la reactancia de la línea. Veamos esto en forma vectorial. Este vector V sub L representa el voltaje en la carga final de la línea y aquí la corriente está atrasada 60 grados, lo cual es consistente con un factor de potencia de 0.5. Ahora la caída de voltaje I multiplicado por R, debido a la resistencia de la línea, está en fase con la corriente y esta debe ser sumada vectorialmente al voltaje como esto. La misma corriente de carga pasa a través de la reactancia de la línea y produce una caída de voltaje, I multiplicado por X, la cual está realmente adelantando la corriente en 90 grados. Recuerde que una corriente inductiva siempre atrasa el voltaje en 90 grados, o visto de otra forma, el voltaje adelanta a la corriente inductiva. Para terminar con los vectores, podemos ver el voltaje V sub S que debe ser aplicado en el extremo final de la línea. Evidentemente hay una considerable caída de voltaje a lo largo de la línea, la cual puede hacer que la compañía de electricidad tome acciones correctivas costosas para proteger a los usuarios de suministros de bajo voltaje. En muchos sistemas, la compañía de electricidad impondrá una multa al consumidor por tener un factor de potencia bajo. En respuesta a esto, el consumidor instalará equipos de corrección de factor de potencia. Digamos que los consumidores mejoran su factor de potencia de 0.5 a 0.866. Eso es 30 grados atrasada. Como resultado de esta mejora en el factor de potencia, la corriente será mucho menor. Mire, esta es casi la mitad, tanto como en el caso anterior. La caída de voltaje será también mucho menor, como vemos aquí. Pero, ¿cómo es lograda esta mejora en el factor de potencia? Bien, usted recordará que hemos discutido esto en un módulo anterior. La corrección del factor de potencia puede ser lograda por dos métodos diferentes. Un gran consumidor puede instalar motores sincrónicos en lugar de motores de inducción para ciertas aplicaciones. Como alternativa, un banco de condensadores puede ser conectado al otro lado de los terminales de la carga, por ejemplo, en la entrada del servicio al usuario. Donde hay instalados motores sincrónicos, generalmente son aplicados a grandes cargas, digamos más de 1000 caballos de fuerza. Para el ajuste de la variación del campo, los motores sincrónicos pueden ser construidos para suministrar potencia reactiva, voltamperios reactivos al sistema, mientras consumen kilovatios del sistema con el fin de producir trabajo. Vamos a verlo en un ejemplo simple. Este usuario industrial, en el final de un alimentador de distribución, toma una carga de 9 megavatios con un factor de potencia de 0.6. La compañía de electricidad debe suministrar estos 9 megavatios más 12 voltamperios reactivos de potencia reactiva, produciendo una demanda total de 15 megavoltamperios. La corriente en la línea es igual a 15 megavoltamperios dividido por el voltaje de la línea 13.8 kilovoltios multiplicado por 1.732 porque es una línea trifásica. La magnitud de la corriente es igual a 626 amperios. Ahora vamos a decir que el usuario instala un motor sincrónico para manejar ciertos equipos y también suministra 5 megavoltamperios reactivos de potencia reactiva. El resultado es que la potencia reactiva suministrada por la compañía de electricidad y entregada a lo largo de la línea es reducida ahora de 12 a 7 megavoltamperios reactivos. Este triángulo de potencia representa la entrega de la compañía de electricidad. Podemos ver que la potencia activa suministrada es aún de 9 megavatios, mientras los megavoltamperios reactivos han sido reducidos de 12 a 7, con el resultado que los megavoltamperios suministrados han bajado a 11.4. Esto hace que haya una reducción del flujo de corriente a lo largo de la línea. Esta es ahora de 477 amperios,
una reducción considerable que conducirá a una menor caída de voltaje a lo largo de la línea. Ahora, un resultado similar podría ser obtenido si nosotros instalamos un banco de condensadores de 5 megavoltamperios reactivos en lugar de un motor sincrónico. De hecho, en muchos casos, es la compañía de electricidad la que instala el banco de condensadores en la línea o cerca de la entrada del servicio al usuario. Comúnmente, vemos bancos de condensadores instalados en varios puntos a lo largo de las líneas de distribución y en subestaciones. ¿Qué hay de especial en un condensador que le permite subir el voltaje? Bien, como ya sabemos que la característica importante de un condensador es que maneja una corriente que adelanta al voltaje 90 grados, en consecuencia contrarresta los efectos de la carga inductiva, la cual causa que la corriente atrase al voltaje. Mientras las cargas inductivas absorben potencia reactiva, megavoltamperios reactivos, el condensador entrega potencia reactiva, megavoltamperios reactivos. Hablando en forma general, la mayoría de las cargas de los usuarios en el sistema de potencia tiende a ser inductiva, especialmente las cargas industriales. Así el sistema de distribución está operando con un factor de potencia en atraso. A mayor atraso en el factor de potencia, mayor caída de voltaje a lo largo de los alimentadores de distribución. La instalación de bancos de condensadores en puntos seleccionados a lo largo de la línea puede ayudar a reducir la caída de voltaje en esta, suministrando los voltamperios reactivos localmente. En algunos casos, los bancos de condensadores están conectados permanentemente, pero esto puede resultar en un sobrevoltaje en la línea durante condiciones de baja carga. ¿Cómo es esto? Vamos a ver en un caso extremo aquí, donde no hay carga en la línea y la corriente que fluye a lo largo de la línea es suministrada al banco de condensadores solamente. Esta corriente fluye, adelantando al voltaje de la línea en 90 grados, pasando a través de la resistencia y reactancia de la línea, la cual realmente producirá una caída de voltaje negativa como esta, y como resultado tendremos un muy alto voltaje en la carga al final de la línea. Una situación similar ocurre en líneas de transmisión de alto voltaje poco cargadas, donde la capacitancia natural entre conductores y tierra crea un flujo de corriente adelantada conocida como corriente de régimen. Esta, también llamada efecto de capacitancia variable, es insignificante en líneas de distribución, las cuales son construidas para bajos voltajes. Nosotros podemos decir que el paso de una corriente adelantada a través de la reactancia de la línea resultará en una caída de voltaje negativa. El voltaje sube a lo largo de la línea y el paso de una corriente atrasada a través de la reactancia de línea resultará en una caída de voltaje positiva. Con el fin de evitar este potencial por altos voltajes durante periodos de poca carga, la mayoría de los bancos de condensadores están conmutando entre en y fuera de servicio según se requiera. Esto puede ser realizado manualmente, pero en la mayoría de los casos están provistos con conmutadores automáticos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: hora del día, temperatura ambiente y carga en la línea. Los condensadores individuales están construidos generalmente de láminas de aluminio aislado por papel o plástico impregnado por un líquido. Un número de estos pequeños condensadores son conectados en paralelo y serie para formar una unidad completa, la cual se monta dentro de una caja metálica con las conexiones llevadas a los bujes terminales. Estas unidades de condensadores están relacionadas en términos de voltaje y kilovoltamperios reactivos. Un importante punto sobre seguridad es recordar que cuando un condensador es sacado de servicio, este continuará manteniendo una carga por algún periodo de tiempo. Por seguridad, la mayoría de estas unidades de condensadores están equipados con una resistencia de descarga conectada internamente a través de sus terminales. Cuando un condensador es desenergizado, la carga se disipará a través de la resistencia durante cerca de 5 minutos. Podemos ver que la instalación de los condensadores provee una importante contribución al control del voltaje en los sistemas de distribución. Usted debería estar seguro de la ubicación y detalle de tales instalaciones en su sistema particular. Por favor, apague el video ahora y vea este material en su libro de trabajo.